versículo siguiendo la misma secuencia de lo que el Señor nos viene diciendo desde hace un tiempo esta parte. Lo primero que nos dijo el Señor hace un par de domingos atrás, que Jesús estaba en una boda y María dijo, no tienen vino. ¿Se acuerdan? Entonces María es la figura de la iglesia, donde María reconoce la necesidad de ese matrimonio en esa boda, va corriendo a Jesús, el único que puede hacer milagro, y le dice, no tienen vino. El aceite es figura del Espíritu Santo, el vino es figura del gozo y de la alegría en la vida de la persona. No estoy hablando de alcoholismo ni de alcohólico, estoy hablando de la figura. Resulta que María ve la necesidad y va corriendo a aquel quien tiene poder para suplir la necesidad. Eso debe hacer la iglesia hoy. Lo que vos haces con los albañiles, seguirlo haciendo. Seguirlo haciendo. Yo sigo invitando a gente. Me dice, Pablo, tenés un problema de marketing. Le digo, bueno, no sé si será un problema de marketing. Yo invito a gente, que venga la gente a escuchar la palabra de Dios. Porque el Señor nos llamó no a salvar las almas. El Señor nos llamó a predicar el Evangelio, que son dos cosas diferentes. El que salva las almas es el Espíritu Santo. Los miembros que conformamos parte de la iglesia son los que tenemos que salir allá afuera y ver aquella necesidad, ver a aquella familia que sufre y hablarle del Señor Jesucristo. Primero el Señor nos compartía en su palabra, no tienen vino. Segundo, hablamos acerca de un profeta que se llamaba Juan el Bautista, que vinieron los religiosos a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Se acuerdan? Y él que dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. La voz que clama porque Jesucristo venía a iniciar su ministerio. La conclusión era que la iglesia, ahora que Cristo regresa a buscar a su iglesia, nosotros, la iglesia, debemos ser la voz que clamamos hablando del Señor Jesucristo a las personas que lo necesitan. Por eso que yo no creo tanto en la comida de la iglesia, en festejar los cumpleaños de la iglesia y en todas esas cosas. Por empezar, acá estamos en propiedad ajena y no podemos usar la propiedad para cuando nosotros se nos dé la gana de hacer comida y cuántas cosas más. El Señor nos mandó a nosotros a compartir el mensaje de salvación. En esta noche yo quiero compartir con ustedes, siguiendo la misma secuencia, San Juan capítulo 1, por favor abra su Biblia en San Juan capítulo 1, y yo le voy a leer unos versículos, porque no puedo dejar de hablar de esto, porque esto es una cosa obvia, esto es algo obvio. Y fíjese lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 35. El día siguiente, o el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, o sea, mirándolo al Señor Jesucristo, viendo que le seguían, volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, en otras palabras, ¿dónde vives? Jesús, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10, ya era pasado el mediodía. Andrés, presten atención, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés había oído a Juan. ¿Quién era Juan? La voz que clamaba en el desierto. Primero había oído, después había seguido a Jesús. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. ¿Me está siguiendo? Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora yo quiero que por un momento usted me preste atención.
porque este pasaje a mí me fascina. Y de una manera tan simple y tan clarita muestra paso por paso de lo que la iglesia tiene que hacer. Porque allá afuera hay un montón de gente que tiene grandes necesidades. Poniendo y hablando figurativamente, ahí hay un montón de gente que le falta el vino, le falta el gozo del Señor. Entonces nosotros tenemos que ir corriendo al Señor, porque el Señor, o mejor dicho, nosotros tenemos que presentarle a esa gente al Señor que puede hacer los milagros en su vida. Juan el Bautista, dice la Biblia, que los religiosos de esa época se acercaron a preguntarle: ¿tú quién eres? ¿Tú eres el profeta? No. ¿Tú eres el Cristo? No, tampoco. ¿Tú eres Elías? No. Entonces, ¿quién sos? Lo que yo decía el domingo pasado. Usted alguna vez se preguntó: ¿quién soy yo? Los varones, alguna mañana nos hemos levantado para ir y nos paramos frente al espejo, y cuando nos estamos por afeitar, alguna vez nos preguntamos: ¿y yo quién soy? ¿Quién soy? A Juan el Bautista le hacen la pregunta y él simplemente dijo: yo soy una voz, Ángel, que clama en el desierto. Una voz digna de ser oída. Una voz digna de prestarle atención. El hombre estaba invirtiendo su tiempo, su vida entera, caminando, transitando por aquellos parajes de aquel lugar, siendo la voz. Juan el Bautista no abría iglesia. Juan el Bautista no era misionero. Juan el Bautista no tenía una orquesta de músicos que daba conciertos. Él era la voz que clamaba en el desierto. En este pasaje que yo leo recién, encuentro a un muchacho que se llamaba Andrés, que lo dice bien clarito acá. Andrés era hermano de Simón Pedro y hace la aclaración. ¿Por qué el Espíritu Santo esta aclaración, pastora? Era uno de los dos que habían, primero, oído a Juan, oyeron la voz. Andaba Andrés por ahí, lleno de la monotonía diaria. Andaba Andrés por ahí cansado de la rutina de todos los días, y de repente Andrés escucha la voz. Allá estaba el profeta Juan el Bautista, era la voz que hablaba, enderezada el camino del Señor. Y la Biblia dice en el versículo número 40, dice que Juan primero escuchó, Andrés primero escuchó a Juan. Y qué precioso es cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio. Acércate a tu pariente inconverso y hablale del Evangelio, Lucía. Acércate a tu compañero de trabajo y hablale del Evangelio, la voz que clama. Como yo siempre suelo decir, jamás nunca invite acá, venga que mi pastor es argentino que tiene acento argentino. No, no, no. La gente no tiene que venir acá por el acento mío. La gente tiene que venir acá para escuchar el mensaje de salvación. Andrés primero oyó, escuchó la voz que clamaba en el desierto, Juan. Por escuchar la voz de Juan el Bautista, segundo, y había seguido a Jesús. El final del versículo número 40. Dos cosas tremendamente importantes para la vida de una persona que está allá afuera. Hablamos de aquel desahuciado, hablamos de aquel que no tiene esperanza. Hablamos de aquel que no quiere tener sociedades con el cielo y con el infierno, porque de eso hay también. Allá afuera hay gente que quiere mediar entre Dios y el infierno. Allá afuera hay gente que viene los domingos a una iglesia cualquiera porque quiere calmar su culpa, pero salió de acá y de lunes a sábado hace lo que se le da la gana. Jesús se encontró con esa gente. Allá afuera hay religiosos que cumplen al pie de la letra la religión. Jesús se encontró con esa gente. Allá afuera hay de todo. Pero como está ese tipo de gente, también está aquella otra persona que de veras quiere cambiar. Que de veras está buscando un cambio en su vida. Hay otros que no lo quieren cambiar, no quieren cambiar. Usted va, le habla del Señor, le dice que Cristo le ama, que quiere perdonar sus pecados, que quiere restaurar su familia. Yo no quiero. Porque yo me encontré con un montón de esa gente y me los encuentro. A mí la gente me ha dicho a mí, no me llames porque yo no quiero tomar un café con vos. No quiero recibir tus consejos. Si por ahí cambio de idea, te llamo. ¿Qué hace usted con una persona así? ¿Sabe lo que hago yo?
Cierro mi Biblia, que Dios te bendiga, y voy al próximo. Next, 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 al próximo, al próximo, al próximo, al próximo. Porque yo soy la voz que debe compartir el Evangelio. Yo lo he creído así de mi persona. Y lo que yo hago en la iglesia es compartir lo que dice la palabra de Dios. O sea, si yo voy durante toda esta semana y le comparto a 10 personas el Evangelio, y ustedes hacen lo mismo, mire qué maravilloso va a ser durante la semana entrante cómo se va a diseminar el Evangelio en las familias hispanas que necesitan. Algunos estarán indiferentes, otros no. Andrés primero escuchó a Juan, por consecuencia, dice el versículo número 40, siguió a Jesús. Porque si usted no le habla a una persona del Señor Jesucristo, si usted no le presenta a este maravilloso Señor, a un individuo que no conoce nada, ¿cómo lo va a seguir? Usted no puede seguir a una persona que no conoce. Su amigo, su vecino, su compañero de trabajo, su familiar, no puede seguir a un Cristo que no conoce. Andrés hizo dos cosas: escuchó a Juan, siguió a Jesús, y automáticamente caemos en el versículo número 41. Dice la Biblia, este halló primero, pero espera un poquito ahora. Primero escuchaste la voz, segundo seguiste a Jesús, tercero saliste a buscar, porque dice el versículo número 41, este halló primero a su hermano Simón. Primero escuchó, segundo siguió al Señor, tercero salió a buscar. Hoy la iglesia no hace ese trabajo. Y le estoy hablando de la iglesia en general, ¿eh? Le hablo de la iglesia en general. Son muy pocas las iglesias que todavía siguen predicando, aferradas a lo que dice la palabra de Dios. ¿Me está llevando el hilo, Angelito? Primero escuchó, segundo siguió, tercero salió a buscar. Este mensaje a mí me ha cambiado la vida de tal manera, esto me ha liberado, me ha servido, me ha sido de tanta bendición, que yo salgo a buscar. Busco a un pariente, a un vecino, a un familiar. Esto no lo puedo contener en mi alma. Esto no lo puedo guardar para mí. He hallado la perla de gran precio. Esto tengo que divulgarlo, tengo que compartirlo, tengo que salir a buscar. Y vieron que 2 por 3 yo traigo un estudiante acá. Emma, la chica americana, que hace mucho que no viene, está trabajando los domingos. Si no, ella vendría. Porque yo no soy responsable por los que trabajan alrededor suyo, pero sí soy responsable por los que están alrededor mío. Y los que están alrededor mío son estudiantes. Y cuando puedo los invito, ven a escuchar la palabra de Dios. Porque ellos también necesitan del Señor. Andrés escuchó a Juan, siguió a Jesús y salió a buscar. Le estaba diciendo a mi esposa, recién cuando estábamos volviendo de la ciudad de Jacksonville, digo, ¿te diste cuenta? Hoy es 26 de junio. Se pasó el año, de julio. Se pasó el año. Y yo tenía viaje a Montreal, Canadá, ya pasó. Teníamos compromiso de ir a predicar el 26 de julio a Jacksonville, ya pasó. El tiempo pasa vertiginosamente. ¿Y sabes cuánta gente hay afuera al costado del camino? Que necesita que alguien se acerque y que venga y que lo busque. Andrés escuchó a Juan, siguió a Jesús y salió a buscar, porque dice el verso 41, este halló primero. Para un poquito, no podés hallar si no andas buscando. Así de simple. Este halló primero. ¿Sabes por qué halló primero? Porque salió a buscar. Salió a buscar a aquel necesitado. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. No le dijo, vos sabés que abrieron una iglesia nueva en el pueblo. Vení que hay música, vení. No. Salió y halló a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías. En la cultura judía, la palabra Mesías es una cosa fuerte. Eso no se lo decían a cualquiera. Andrés venía escuchando. Andrés venía siguiendo, venía viendo, era testigo ocular. Por eso, sin lugar a duda, fue corriendo y le dijo, ¿sabes qué, hermano? Hemos hallado al Mesías. Aquel que nos puede cambiar la vida, aquel que puede transformarnos todo. Lo hemos hallado.
No solamente fue y lo buscó al hermano y le dijo, mire lo que dice el versículo número 42. ¿Lo está leyendo conmigo? Y le trajo a Jesús. ¿Sí? A mí no me gusta mucho ser dramático. Me gusta el drama, pero no me gusta ser dramático. Pero recién sentí en mi corazón de levantarlo de la mano a Carlito y traerlo para acá, a los tirones. Y le trajo a Jesús. Porque eso es lo que Andrés hizo. Andrés escuchó a Juan, Andrés siguió a Jesús, Andrés salió a buscar y lo encontró a su hermano. Le dijo lo que encontró. Hemos hallado al Mesías, pero para un poquito, vos ahora no te quedás acá. O ahora no me va a decir a mí, sí, el domingo voy, quizás voy, el domingo a las 7. No, 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 vení para acá, vení. Y lo trajo a Jesús. Acá está, maestro. ¿Usted nota todo el trabajo completo acá? Está de la A a la Z. Eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Honestamente le digo, eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Para mí no hay milagro más grande que una vida transformada por el poder del Señor. Yo no ando detrás de ningún otro milagro. He orado por enfermos, he orado por gente oprimida por el diablo, pero quiere que le diga la pura verdad. Para mí el milagro más grande es ver una vida transformada. Y hace años atrás, cuando yo viajaba mucho a Latinoamérica, especialmente a México, no había gozo más grande que llegar, predicar el Evangelio y al año, a los 2 años, volver al mismo lugar y ver a aquel que se había convertido, se había entregado, restaurado, liberado, transformado, amando al Señor, siguiendo al Señor y ya usando los dones. Pues cuando uno vuelve después de unos 2 años, pues no, ¿cuántos se convirtieron? 100 y pico se convirtieron. ¿Cuánto queda? No quedó nadie. Pero ¿sabes qué lindo que era? Volver. Dice, no, la familia fulana se convirtió cuando usted predicó. Y ver a la familia ahí restaurada, completa. Ese es el trabajo que debe hacer usted. Y ese trabajo que debo hacer yo. Salir a buscar. Pero ¿sabes cuándo vas a salir a buscar? Cuando ya tengas la experiencia de que estás siguiendo a Cristo. ¿Sabes cuándo vas a salir a buscar? Cuando tengas la experiencia preciosa de haber oído de Cristo, la palabra de Dios. Léela la Biblia, estudiala la Biblia, escudriñala la Biblia. Acá se escucha. Esta es la palabra de Dios. Si yo quiero saber cómo es Jesús y qué es lo que Dios tiene para mi vida, esto tengo que meterle acá adentro. Estudiar la Biblia. Seguir a Jesús. Lo que Él quiere, lo que Él desea, servirle a Él. Y mi vida va a tener un cambio tan grande, tan precioso, que no me voy a poder quedar con esto callado. Voy a tener que contarle a mi compañero de trabajo, a mi vecino, a mi familiar en comercio. ¿Sabes qué? Yo encontré la paz en Jesucristo. Y cuando yo tenía 20 años de edad recibí a Cristo como mi Salvador personal. Me acuerdo que aquellos primeros años era un ir y venir que yo le hablaba a tanta gente del Señor. Pero yo me acuerdo que una mañana de mucho frío, allá en mi pueblo natal, yo iba al trabajo amparándome del frío en las paredes de las casas, y de allá venía un muchacho que yo lo conocía, con el cuello de la campera levantada así para arriba, amparándose del frío, porque hacía un frío tremendo. Nos chocamos. Le digo, ¡hey! ¡Mírame! Y lo agarré de acá. Y él tenía los ojos idos. Estaba no sé en dónde. Y le digo, ¿a dónde vas? Estaba mal. ¿Sabes lo que me dijo? No sé ni de dónde vengo, ni sé a dónde voy. Y yo me acuerdo que le digo, espérame acá, que me voy corriendo, di la vuelta, hablé con mi jefe y digo, voy a llegar media hora más tarde. Porque yo quería asegurarme de que ese muchacho iba a llegar a la casa y que se iba a llegar a la cama a dormir. Porque estaba mal. Yo voy a tener 100 años y llego a los 100 años. Y jamás, nunca me voy a olvidar de la declaración del muchacho. No sé de dónde vengo, ni sé a dónde voy.
¿Te quieres más claro que eso? Y yo feliz y contento, porque yo tenía a Cristo en mi vida, porque Él me había perdonado, porque Él estaba restaurando todas las cosas, con mi familia, con todo, en mi trabajo, en un montón de lugares. Pero ¿sabe que cuando uno recibe a Cristo y empieza a seguir a Cristo, no es como que uno sale de esta tierra y se va a la nube? No, 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 no. Seguimos caminando la misma vereda con los mismos necesitados. Seguimos enfrentándonos todos los días con aquellas personas que tienen una ansia y una búsqueda dentro de ellos. No sé de dónde vengo, ni sé dónde vengo. Después de eso hablé pilas de veces por ahí. Le presenté a Cristo un montón de veces. Le regalé una Biblia. Y como aquella mañana Él me dijo eso, también me dijo en una ocasión, esto no es para mí, no me hables más. Así me lo dijo. Pero ¿por qué este muchacho no aceptó el mensaje? Eso no quiere decir que yo no seguía invitando, que no seguía hablando, que no seguía hablando, que no seguía hablando. Y le trajo Jesús, y le trajo Jesús, y le trajo Jesús. Llevar la gente a los pies de Cristo. Es lo que la iglesia debe entender y es lo que la iglesia debe hacer. Terminamos con una oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo de Andrés. Escuchó a Juan, siguió a Jesús y salió corriendo a buscar al necesitado. No solamente compartió que había encontrado al Mesías, sino que lo tomó a su hermano y lo trajo a Jesús. Ayúdanos, Dios nuestro, a hacer este versículo realidad. Que esta semana, Señor, podamos acercarnos a una persona necesitada, hablarle de ti, presentarle el Evangelio, traerlo, Señor, a la casa del Señor, para que escuche y pueda crecer en tus cosas. Ayúdanos, Señor. Acompáñanos. Y, Señor, que nuestras palabras sean ungidas con tu presencia. Que donde estemos demos testimonio de que somos tus hijos. Gracias por los hermanos de la Iglesia del Redentor, gracias por su familia, gracias por lo que ellos significan, Señor. Pido una bendición especial sobre cada uno de ellos. Acompáñanos a casa esta noche en el nombre de Cristo Jesús.